eso? 2,85. Ah, bueno. ¿Ven? Por eso la diferencia. Se utilizan 36 grados de libertad o 39, que es lo que trae el Infostat, que eso le da redondo. El Infostat trabaja con dos decimales, por lo cual puede ser por eso. Pero no va a haber diferencias significativas en lo que es el cálculo de los límites. Ese era el ejercicio 4, el ejercicio 5 era igual. El 5 no lo habíamos hecho, perdón. No sé por qué Kenneth ahí me decía que resolvemos el ejercicio 5. Entonces, práctico, test de hipótesis para diferencia para dos poblaciones, diferencia de medias, los tres casos, ya lo vimos, recuerden, varianza poblacionales conocidas, y cuando es desconocida se nos abren los dos casos, iguales o distintas. Eso es lo que es diferencia de medias. Luego vamos a ver, ¿sí?, diferencia de proporciones, y vamos a ver lo que es cociente de varianzas. Para ambos parámetros, es decir, para la diferencia de proporciones, para lo que es el cociente de varianza, ¿sí?, vamos a realizar un intervalo de confianza. Un intervalo de confianza para el parámetro. Y esto, insisto, ¿sí?, pero luego les preguntamos y no se dan cuenta. Son todos los métodos que yo utilizo, ya sea un intervalo de confianza, lo que vamos a ver hoy, empezaron a ver en la clase teórica, que es prueba de hipótesis, todo es en base al parámetro. Lo que yo no conozco es el parámetro y sobre el cual quiero conocer información, quiero estimar y demás, es el parámetro. Fíjense, el ejercicio 5 y el ejercicio 6 son los únicos dos que nos faltan, ¿sí?, para terminar lo que es el práctico de estimación por intervalos para dos poblaciones. ¿Dudas hasta acá? Antes de que empecemos con diferencia de proporciones. Dudas, preguntas, cualquier comentario que quieran hacerme. Los escucho, los leo. Bárbaro. Entonces, diferencia de media, estimación por intervalo, ya podemos decir que son expertos en calcularlo. Recuerden que el caso 1 es el único que no resuelve el Infostat, y caso 2 y caso 3 sí, siempre y cuando, lógicamente, tenga la base de datos, a la muestra. Si no tengo esta, hago a mano. Bueno. Comenzamos entonces con el ejercicio 5. Dice, la dirección de capital humano ahora desea comparar entre dos oficinas dentro de la empresa los informes que, Franco, repito, bajamos el ejercicio de la clase pasada o ahora en el archivo, estamos en el número 5, ¿sí?, el que estoy repasando desde el punto 1. La dirección de capital humano ahora desea comparar entre dos oficinas dentro de la empresa. Los informes se han emitido con errores y han sido rechazados por la dirección. De acuerdo a los datos proporcionados, realiza una estimación por intervalos del 90% para la diferencia de proporciones de los informes emitidos con errores de las dos oficinas, por lo cual nos da información acerca de la oficina 1 y de la oficina 2, ¿sí? Porque yo siempre les digo, lo primero que tienen que hacer, ¿sí?,
es identificar lo que nos pide el ejercicio. ¿Qué nos está pidiendo acá? A ver. ¿Qué nos pide el ejercicio? Exacto, un intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Le vamos a poner P1 y P2, siendo P1 la oficina 1 y P2 la oficina 2. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la fórmula genérica para el cálculo de cualquier intervalo que ya vamos a ver excepto para la varianza? ¿Qué les digo yo siempre? Para calcular un intervalo de confianza, ustedes tienen que hacer una estimación puntual más o menos un margen de error. Entonces, ¿cuál es la estimación de P media 1 menos P media 2? ¿Cuál es la estimación puntual? Perdón, de P1 menos P2. Les dije la respuesta. ¿Cuál es la estimación puntual de P1 menos P2? Siendo esta lógicamente poblacional. Exacto. P media 1 menos P media 2. Voy a ver si puedo robarme de algún lado los simbolitos. No los tengo. Bueno. P media 1 menos P media 2. Estimación puntual. Más menos un margen de error. ¿Cómo calculaba el margen de error? ¿Cómo calculo el margen de error? Siempre es el estadístico por el error estándar. Perfecto. ¿Qué estadístico voy a utilizar acá? Y Gabriel me dice Z. ¿Por qué Z? Z de alfa sobre 2. ¿Por qué utilizo Z y no T, por ejemplo? O F, o chi, o lo que sea. Porque siempre que trabajo con proporción, en este caso tengo dos poblaciones, N1 y N2 tienen que ser mayores a 100, utilizo distribución normal, Z, normal estándar, como bien dice Rocío, y siempre para la proporción utilizo Z cuando las dos N, si es dos poblaciones, cuando es una población, será una sola N, son mayores a 100. En el caso que sean menores que 100, no lo podemos resolver. ¿Está claro? En diferencia de medias, planteamos tres casos distintos, donde yo podía usar Z, donde usaba T con unos grados de libertad, donde usaba T con otros grados de libertad. En proporción hay una única posibilidad y es utilizar Z. ¿Y qué condición se tiene que cumplir? Que N1 y N2, N1 y N2 sean mayores a 100. Perfecto. Por, ¿sí? El error estándar, como bien dijo Ignacio. ¿Y qué va a ser el error estándar? ¿De quién? De P media 1 menos P media 2. Vamos a ver el error estándar. Voy a copiarles de acá. No, a ver si lo tengo yo acá. Si lo copie, quiero ponerles el simbolito. Así les queda claro.
Archivos y formularios, vamos a ir a las filminas, que acá tienen la tabla. Y fíjense, por S, que sería el error estándar, ¿de quién? Fíjense, P media 1 menos P media 2 más menos Z, ¿sí? Le falta el alfa sobre 2 acá. ¿De quién? Del error estándar, perfecto. Pero ¿de quién es ese error estándar? Recuerden que el subíndice dicen de quién es. ¿De quién? Siempre de la estimación puntual, de P media 1 menos P media 2. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Entonces, vamos al cálculo del intervalo propiamente dicho. Anoten, diferencia de proporciones no se resuelve por Infostat. Diferencia de proporciones no se resuelve por Infostat. Es decir, que hay que calcularlo a mano. Por lo cual, la forma que vamos a resolverlo ahora sería la única forma de resolverlo. ¿Ok? Digamos a mano, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo calculo P media 1, P media 2? Si consideramos a 1 como la oficina 1 y a 2 como la oficina 2, ¿cómo calculo los P media? Vamos, gente. La idea es que trabajemos todos, no que yo resuelva todos los ejercicios. Así que vamos. ¿Cómo calculo P media 1 y P media 2? Rosario dice, informe sobre N. Fíjense, si lo que me interesa a mí son los informes emitidos con errores, y tengo la cantidad de informes emitidos con errores, y tengo el tamaño de la muestra de la oficina 1, P media 1 no va a ser otra cosa que el 35 sobre 200. 0,14. Y lo mismo para la oficina 2. Voy a calcular el P media 2. Recuerden que el P es una proporción, por lo cual, ¿sí?, lo calculo como un cociente entre casos éxitos sobre casos posibles. Entonces, primer partecita de la fórmula, ya la tengo resuelta. P media 1 menos P media 2. ¿De acuerdo conmigo? .05 es la estimación puntual de P1 menos P2 parámetros. Es el estimador. Entonces, primera parte de la fórmula del intervalo de confianza, ya lo tenemos resuelto. Todos llegaron al 0,05. Bárbaro. ¿Cómo calculo el Z de alfa sobre 2? ¿O alguien lo calculó? Con el nivel de confianza. Franco dice,
¿Cómo calculaste el 0,14 y el 0,09? ¿O son datos? El 0,14 y el 0,09 no son datos, lo hemos calculado. ¿Cómo lo hemos calculado? Si la P es media 1, si es la proporción de informes emitidos con errores de la oficina 1, no es otra cosa que el cociente entre los casos posibles y los casos totales. Es decir, 35 informes con errores sobre 250 casos posibles. Oficina 2, si n es 300 y los informes con errores son 27, el P media 2 no es otra cosa que 27 sobre 300. Entonces, la diferencia entre el P media 1 y el P media 2 ¿sí? Es la estimación puntual de P1 menos P2, que es la primera partecita para el cálculo del intervalo. ¿Dudas hasta acá? Pregunto en cada paso para no tener que volver y que se pierdan. Entonces, primer partecita del intervalo ya lo tengo resuelto. Me dijeron que el Z, ¿sí? Lo voy a calcular con el nivel de confianza. ¿Cuánto vale el alfa? Si el nivel de confianza es 0,90, ¿cuánto vale el alfa? 0,10. ¿Sí? Nos vamos al Infostat. ¿Por qué no se me va la función de arriba? Entonces, nos vamos a estadísticas, probabilidades y cuantiles. ¿Qué distribución voy a utilizar? Z, ¿no? Ok, normal. Media 0, varianza 1. ¿Y dónde voy a poner el 0,10? Me dice Camila, 0,05 de cada lado. Perfecto. Si alfa es 0,10, alfa sobre 2 es 0,05. Exacto. Perfecto. Para que se despierten un poco y se den cuenta. Si no, les resuelvo todo yo. Entonces, ¿dónde pongo el 0,05? En cualquiera de las dos probabilidades y tomamos el valor absoluto. Perfecto, Sofía. El valor de Z es 1,64. Recuerden que en el examen tienen que pegar todas las capturas de pantalla. Entonces, recuerden, ¿sí? Que en el examen copiamos este cuadrito y lo pegamos en el Excel, como siempre. Entonces, tenemos la estimación puntual más menos, ¿sí? Z de alfa sobre 2, 1,64, por el error estándar que llamamos, a ver cómo se calcula. ¿Todos llegaron al 1,64 de Z? Excelente. Entonces, el error estándar, gente, ¿de quién? De ese P media 1 menos P media 2. ¿Se acuerdan? Ahora 2 o 3 clases, ¿sí? Vimos estimación por intervalos para una proporción. ¿Se acuerdan? Donde el error estándar era la raíz de P por 1 menos P sobre N. ¿Se acuerdan o no? Lo vimos cuando vimos estimación por intervalos, pero para una población. Acá es lo mismo, solamente que como tengo dos poblaciones, ¿sí? Voy a tener que hacer la raíz de P1 por 1 menos P1 sobre N1 más P2 por 1 menos P2 sobre N2. Es igual, solamente, fíjense que acá le tienen la fórmula, es igual al error estándar, solamente, ¿sí? Esto sería, vamos a hacerlo así.
Esto sería esta partecita. Entonces, ¿cómo calculo? ¿Sí? ¿Cómo calculo el SP media 1 menos P media 2? Que sería el error estándar, estimado, por supuesto, porque es chiquita, y todos los datos que tengo son estimados. SP media 1 menos P media 2, error estándar de la diferencia de proporciones, de la diferencia de la P media 1 menos la P media 2, ¿sí? No es otra cosa que la raíz cuadrada de P media 1 por 1 menos P media 1 sobre N1 más todo lo mismo, pero para dos. Para una población habíamos utilizado solamente esta partecita, porque teníamos una sola. Ahora lo único que hago es sumarlas. Entonces, vamos, a ver, les doy un ratito para que calculen el error estándar y me digan el valor de los límites. Son las 40, ¿sí? Tienen 10 minutos, ¿sí? A ver quién me da el resultado. Dos límites. Vamos, trabajen un ratito. Fíjense, la primera partecita, P media 1 menos P media 2, ya lo tenemos. Más Z de alfa sobre 2, ya lo tenemos. Vamos a calcular el error estándar y luego con eso, ¿sí? Calculamos los límites. Rosario termina de hacer los límites, pásame los resultados y lo revisamos. Vamos a dar un ratito a tus compañeros también que puedan resolverlo. Cero 0,2774, ese es el error estándar. ¿Y los límites? Sofía, límite inferior 0,0048 y 0,095. Perfecto, Sofía Garayzábal. Después le vamos a dar un premio. A mí me da igual, Kenneth. Perfecto, vamos a esperar, ese es el resultado, vamos a esperar un ratito. Así el resto puede resolverlo.
Bueno, lo vemos todos en conjunto. ¿Alguien no terminó que quiere que le dé unos minutitos más? Somos 53, los que contestan siempre son los mismos 5 y 6. Vamos el resto, a ver. A mí me da igual. Bueno. A mí no me da igual, profe, así que la espero. El error estándar, Martina, no te dio lo que dicen los chicos, 0,027. Me da igual, dice Mateo. Bueno, vamos a ver. Lo primero que hice, para que sea más fácil, es calcular los 1 menos P medio 1 de ambas muestras, que sería 1 menos 0,14 nos da el 0,86 para la oficina 1, y para la oficina 2, 1 menos P media 2, y nos da el 0,91. Entonces, fíjense, el primer término, ¿sí? Sería P media 1 por P media 2 más dividido N. P media 2 por P media por 1 menos P media 2 dividido N2. Vamos a ver si nos da igual que los chicos y lo repasamos. Fíjense, ¿cómo calculo el error estándar de ese P media 1 menos P media 2? Sería P media 1, 0,14 por 1 menos P media 1. Yo lo calculé en esta celda aparte, 0,86 dividido N1. ¿Ok? Primer término, da eso. Segundo término, exactamente igual, pero para la oficina 2. Entonces tenemos P media 2 por 1 menos P media 2 dividido N2. Segundo término, ya lo tenemos. Sumo ambos valores. A todo eso le saco la raíz. Entonces, el error estándar de P media 1 menos P media 2 nos da 0,02747. ¿Estamos todos hasta ahí? La gente que no había llegado a ese valor. Perfecto. Entonces, lo vamos a poner acá para que nos quede, ¿sí? En la fórmula. ¿Ok? Entonces, límite inferior P media 1 menos P media 2 menos el producto de Z por el error estándar. Nos da el 0,048 que decían los chicos. Límite superior P media 1 menos P media 2 más, por supuesto, el producto entre Z y el error estándar. Entonces, fíjense, los límites son 0,04816 y 0,09518. Entonces, fíjense la conclusión y ahí repasamos si alguno se quedó en el camino. Con un 90% de confianza, ¿sí? Fíjense que lo único que hago es leer el enunciado. Podemos afirmar que la diferencia de proporciones de los informes emitidos con errores de las dos oficinas, fíjense que lo que hice fue repetir esta parte,
se encuentra entre 0,04816 y 0,09518. Repito, con un 90% de confianza, podemos afirmar que la diferencia de proporciones de los informes emitidos con errores de las dos oficinas, leo el enunciado, se encuentra entre 0,04816 y 0,09518. ¿Se entiende? Con esos dos valores ya terminamos el ejercicio. Dudas sobre cómo calculamos el error estándar, sobre cómo llegamos a los límites, sobre cómo leemos los dos valores, sobre cómo concluimos, ¿sí?, con estos dos valores. Sí, Mateo. Porque no, cuando vimos diferencia de medias, poníamos la base de datos y nos tiraba los dos límites. Acá, lo único que se resuelve por Infostat es el Z, después todo lo otro hay que hacerlo a mano. En el de diferencia de medias, nos trae la salida de Infostat con los dos límites. Este no. ¿Se acuerdan que para el caso 2 y para el caso 3 nos sacamos la salida de Infostat con los dos límites? Y solamente trabaja para el 95% el de diferencia de medias. Este lo resolvemos, no lo hacemos por Infostat. Cuando tenemos, por ejemplo, esto es una salida de Infostat, te resuelve todo, te da los valores y los límites. En proporciones no. Hay que calcular la mano. La única partecita que vas a resolver por Infostat es el cálculo de Z. Profe, no me quedaron los últimos resultados. ¿Cuáles son los últimos resultados? Los límites. Los límites es estimación puntual menos, si quiero el inferior, Z por el error estándar, solamente hago la resta entre 0,5 menos el producto de estos dos, y acá el 0,05 más el producto de estos dos. Aplicar la fórmula. Esta. Y obtengo los dos valores. Avísame, Franco, si pudiste llegar a ambos valores, y el resto, si no tiene dudas, avanzamos. Entonces, con un 90% de confianza, la diferencia de proporciones se encuentra entre estos valores. ¿Sí? Recuerden siempre, fórmula, salida de Infostat y conclusiones. Siempre ponemos todo, ¿ok? Perfecto, entonces, diferencia de proporciones, en el libro pueden tener más ejercicios, ¿sí? Luego haremos otro de repaso, pero con eso, ¿sí?, pueden resolver cualquier ejercicio porque son todos muy similares. ¿Ok? Entonces, el 6 nos dice, tomando las variables semanas de suspensión, ¿se acuerdan que en la primera hojita teníamos la base de datos? Tomando la variable semanas de suspensión de los empleados pertenecientes a las áreas operarios y vendedor, realiza un intervalo de confianza para el cociente de varianzas del 95%. Es decir, que con este ejercicio ya terminamos y vimos cada una de las posibilidades de estimación por intervalos para dos poblaciones, porque vimos diferencia de medias,
los tres casos, vimos diferencia de proporciones, ¿sí? El único caso que hay que es Z. Y ahora vamos a ver lo que es cociente de varianzas, ¿sí? Que hay una única, ¿sí? Posibilidad, digamos, no tenemos como en la media, que tenemos que ver si las varianzas son conocidas, desconocidas y demás. Acá, ¿sobre qué parámetro voy a trabajar? ¿Sobre qué parámetro voy a trabajar? Perfecto, varianza. Vamos a robarnos de algún lado. A ver si lo tengo acá, al simbolito. Quiero el simbolito de la varianza, nunca lo encuentro. Lo tenía por acá. Acá está. Entonces, siempre ¿sí? La estimación por intervalos va sobre los parámetros y en este caso lo que se hace, ¿sí? Es calcular una estimación por intervalos para el cociente de varianzas. Entonces vamos a calcular un intervalo de confianza del 95% para el coeficiente de varianzas, ¿sí? Fíjense, varianza, hagan de cuenta que esto es sigma cuadrado, del grupo 1, sigma cuadrado del grupo 2. Le vamos a llamar grupo 1 a los operarios y grupo 2, o muestra 2, a los vendedores. Entonces, este es nuestro objetivo final, calcular los dos límites. Siempre recuerden entonces que acá, ¿sí? Acá, ¿sí? Siempre van los parámetros, Franco. Prestemos atención a lo que dice el enunciado. Tomando la variable semanas de suspensión de los empleados pertenecientes a las áreas operario y vendedor, realiza una estimación por intervalos para el cociente de varianza. Para el cociente de varianza. Por lo cual, lo que me está pidiendo, ¿sí? Es una estimación por intervalos para varianzas, dos poblaciones. ¿Cuál es el estadístico que voy a utilizar para calcular una estimación por intervalos para un cociente de varianza? Rosario me dice chi. Chi cuadrado lo utilizamos en su momento para hacer la estimación por intervalos de varianza, sí, perfecto, pero para una población. Cuando trabajamos con dos poblaciones, ¿cuál es el estadístico que voy a utilizar? Ojo, varianza combinada era Kenneth, diferencia de media. Caso 2. F, perfecto. Cuando trabajo con dos poblaciones, el estadístico que voy a utilizar es F. ¿Cuál es la estimación puntual o el estimador? Este es el estadístico, F, el que tiene la distribución de probabilidad. En cambio, ¿cuál es la estimación puntual o la estimación de el cociente de varianza poblacional este? Así como de mu1 menos mu2 era x medio 1 menos x medio 2, ahí las chicas, perfecto, ¿cuál va a ser? S cuadrado 1
sobre S cuadrado 2. Entonces, pregunta de parcial, o de final, mejor dicho. No sé por qué. Ocultar controles de rango. ¿Cuál es la diferencia? Escúchenme muy bien, ya anoten esto. ¿Cuál es la diferencia entre paréntesis al ejercicio? Yo les digo, pregunta teórica. ¿Cuál es la diferencia entre estimador y estadístico? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Cuál es la diferencia entre estimador y estadístico? ¿O qué es cada uno de ellos? O un ejemplo. Bueno, se los dejo de tarea para la clase que viene. Apenas empezamos, los primeros 5 minutos, charlamos sobre este tema, para que me digan cuál es la diferencia entre estimador y estadístico y me den al menos 2 ejemplos a cada uno de ellos. El estimador estima el parámetro poblacional y el estadístico la fórmula. ¿La fórmula de qué? Se los dejo de tarea, ni siquiera para el jueves que viene, me lo mandan al grupo por WhatsApp, ¿sí? Bien completito, cuál es la diferencia entre estimador y parámetro, y al menos 2 ejemplos. Pueden dar varios ejemplos. Les queda esa tareita. Después Sofía era quien le había dicho yo que Sofía Garibaldi, no me acuerdo. Sí, Sofía después manda un mensajito al grupo para que le pongamos un premio por la resolución del intervalo. Así no me olvido. Y el resto, o también Sofía, todos, tenemos esta tareita, ¿sí? Diferencia entre estimador y estadístico, dando como mínimo 2 ejemplos. Bueno, dicho eso, seguimos. Entonces, me dijeron, ¿sí? Que esto nos pide el enunciado, donde el cociente de varianza vamos a calcular los límites con un 95% de confianza. Con eso, sabemos que el alfa es 0,05. El alfa sobre 2 es 0,025. 0,025, ¿ok? No hice más que copiar los datos del enunciado. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el intervalo de confianza para el cociente de varianzas? ¿Sí? Excepto para varianzas siempre era estimación puntual más o menos un margen de error. Acá la fórmula, ¿sí?, que vamos a utilizar para cálculo de los límites, se las voy a copiar de acá, si les queda prolijo.
Fíjense. Nos dice, vamos a interpretar un poquito la forma. El límite inferior, ¿sí? Es decir, este, es 1 sobre f, 1 menos alfa sobre 2, no, perdón, 1 es alfa sobre 2 acá, ¿eh? 1 de alfa, 1 menos alfa sobre 2 está ok, porque es el derecho y el izquierdo, está bien. 1 sobre 1 menos alfa sobre 2 por s cuadrado 1 sobre s cuadrado 2, ¿sí? Y el límite superior es 1 sobre f de alfa sobre 2 por s cuadrado 1 sobre n. Ahora les consulto, antes de ir al cálculo de los límites. ¿Por qué tengo 2f? No siempre eran, cuando resolvimos con z, con t, no teníamos un solo z en valor absoluto, un t en valor absoluto y ese lo sumamos y lo restamos. ¿Por qué es positivo? Me dice Rocío. ¿Qué es positivo? Son valores distintos, me dice Camila. ¿Pero por qué o qué lógica tiene eso? ¿Qué valores puede asumir el f? ¿Cómo es? La distribución no tiene valores negativos, es decir, f no tiene valores negativos, por lo cual va de 0, f, la varianza también, pero acá estamos hablando de f, ¿no? F asume valores de 0 a infinito positivo, por lo cual, si yo tenía un intervalo, cuando hacía normal y hacía valor sobre 2, ¿sí? Iba de menos infinito a más infinito, ahí sí teníamos los dos valores, los dos valores iguales si poníamos la misma probabilidad de cada lado. Acá no va a pasar eso, como nos pasaba en chi, ¿sí? Entonces voy a tener un pedacito de un lado que va a ser positivo y el otro pedacito donde voy a poner la otra probabilidad, ¿sí? Va a ser también positivo, ¿ok? Entonces, voy a tener dos Fs, ¿sí? Voy a tener dos Fs, donde cada uno me va a permitir calcular los dos límites. Entonces, fíjense, límite inferior, 1 sobre f por s cuadrado 1 sobre s cuadrado 2. Límite superior, 1 sobre f por s cuadrado 1 sobre s cuadrado 2. ¿Cómo calculo los f? A ver qué se les ocurre. Infostat, perfecto, bueno, vamos al Infostat. F. ¿Todos me siguen hasta acá o alguien se quedó? Porque ahora vamos a avanzar. Y si no entendimos la parte anterior, nos vamos a quedar acá. Okay. Entonces, vamos a los límites. Fíjense, los dos son iguales, solamente que voy a tener dos F. Entonces, 1 sobre un F, 1 sobre un F por el cociente de dos varianzas. Que fíjense, esta partecita no es otra cosa que la estimación puntual de este, ¿lo ven? Entonces, vamos por partes. 1 sobre F por el cociente. Vamos a calcular F, que vamos a tener 2, como bien dijimos recién. Si yo voy al Infostat, me dice U, B, lambda, se puse F, ¿sí? Y me pide varias cosas. ¿Qué es U? ¿Qué es B? Lambda en este caso va a quedar 0. ¿Saben lo que es U y saben lo que es B? Son los grados de libertad. U y B, ambos son grados de libertad. Cuando veamos prueba de hipótesis, acá no vemos específicamente cómo se calcula el F, pero el F, ¿sí?, no es otra cosa que el cociente de dos varianzas. Entonces, cuando ustedes vayan al Infostat, como es un cociente, me va a decir que U
son los grados de libertad del denominador y B son los grados de libertad del numerador y B son los grados de libertad del denominador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque F, ¿sí? Después vamos a ver que se calcula como ese cuadrado 1 sobre ese cuadrado 2. Cuando veamos prueba de hipótesis, ahí ya vamos a ver el cálculo del estadístico propiamente dicho, ¿sí? Pero acá, ¿sí? Lo que necesitamos son 2 grados de libertad. Porque en el infostat, para calcular cualquier valor de F, me pide U y me pide B. Entonces, grados de libertad del numerador, voy a hacer N1 menos 1. Grados de libertad del denominador, N2 menos 1, que sería de del grupo 1 y del grupo 2. ¿Ok? Ahora, ¿quién me dice cómo calculo esos N? Con los datos de la tabla. Perfecto. Antes de hacer cualquier cosa, ¿sí? Vamos a copiar. ¿Qué teníamos? Eran operarios y vendedores. Operarios y vendedores estaba el último, sí. Yo me lo voy a traer todo acá. Fíjense que semanas de suspensión, que es la primera. Copien la tablita. Operario y vendedor. Todos pudieron copiar la tablita. Buenísimo. Bárbaro. Entonces, operario. ¿Cuántos teníamos? ¿Alguien los contó? Operarios son 52. ¿Puede ser? Tengo 52. Copio uno menos. A ver, quizás copio uno menos. 53. Me falta uno. A ver. Por eso hay que tener mucho cuidado. 37 y 23. Me falta. Ah, está bien. No lo había contado. Bien. Serían 53 operarios y 18 vendedores. Perfecto. Son N1. Vamos a ponerlo acá. N1, que serían los operarios. Y N2, que serían los vendedores, se lo pongo así para que no se pierdan. Habíamos dicho 53 y 18, ¿cierto? Bueno, entonces, los grados de libertad, ¿sí? No van a ser otra cosa que N1 menos 1 y N2 menos 2. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Alguien está perdido, chicos? Si no me dicen, sí, yo sigo avanzando. Bárbaro. Entonces, gente, nos vamos al Infostat. ¿Sí? Nos dice U, le vamos a poner 52. Y B le vamos a poner 17. Y ahí de nuevo, ojo,
¿sí? Ojo, con qué puse grupo 1 y grupo 2, porque si Marcos, por ejemplo, me puso al revés y puso que vendedor es el grupo 1 y operador el grupo 2, acá lo va a tener al revés, 17 y 52, no pasa nada. ¿Cuánto habíamos calculado? 52 y 17. No. N1 menos 1 y N2 menos 1. No es menos 2. Son los 2 menos 1, Camila. 52 y 17. ¿Sí? Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿sí?, con lo que ponemos grupo 1 y grupo 2 para que nos dé lo mismo. ¿Mm? ¿Se entendió, Camila? No es N2 menos 2, es N1 menos 1 y N2 menos 1. ¿Por qué? Porque estimo un solo parámetro para cada muestra, que es la varianza de cada una. ¿Ok? No estimo dos parámetros, estimo uno para cada uno. En realidad sí, el de N1, el S cuadrado 1 y el S cuadrado 2, ¿sí? Son estimadores de estos dos, entonces estimo dos parámetros, pero uno para cada una. Entonces acá ya le quité un grado de libertad y acá le quité otro, pero a cada muestra. Estimo 2, N1 menos 1, ya este 1, N2 menos 1, ya resté los dos parámetros que estimé. Entonces es N1 menos 1 y N2 menos 1 también. Entonces, ¿sí? Habíamos dicho que el alfa era 0,05 y el alfa sobre 2 era 0,25. ¿Están todos de acuerdo en eso? Entonces, vamos acá y digo, F. Si yo acá pongo el 0,025, me va a traer un valor de F. Le vamos a poner F1. ¿Todos me siguen hasta acá? Grados de libertad, como hacemos siempre para buscar el estadístico, ¿sí? Ponemos primero en el menor, porque busqué el menor, nada más que por eso, 0,025 nos da 0,48. Ya tenemos un F. Y el F2, ¿cómo lo voy a calcular? En el mayor, 0,025 acá, y obtengo el otro F. Recuerden de pegar, ¿sí?, todas las pantallas, claro, o sea, el 0,975 te va a quedar arriba. Antes nos quedó abajo, lo mismo, estas dos suman 1, está perfecto. Entonces, ya tenemos los dos Fs. ¿Todos llegaron a estos dos valores? Excelente. Fíjense entonces, la primera partecita, ¿cómo me doy cuenta qué cosa? Acá le pusimos F1 y F2, ¿sí? Y ahora el 1 sobre 1 nos va a dar, uno nos va a dar el inferior y el otro nos va a... Puse F1 y F2 porque le puse el 0,025 arriba y el 0,25 abajo. Ahora cuando lo terminemos de resolver, ¿sí?, van a ver cada uno. Denme un ratito. Fíjense, acá tenemos los valores de F, y acá vamos a hacer 1 sobre F para que ya nos quede. Fíjense, como acá es la inversa, hago 1 sobre F y 1 sobre F. ¿Sí? Si yo esto lo voy a multiplicar por el mismo valor, ¿cuál va a ser el límite superior y cuál va a ser el límite inferior? Las dos partecitas de cada uno de los límites, ¿sí? Fíjense,
El que voy a usar es este. Entonces, este va a ser el límite inferior, porque es el más chiquito, y este va a ser el límite superior. ¿Están de acuerdo? El más grande, no, porque lo multiplico. El más grande va a ser el superior. El 1 va a terminar siendo el superior. Después, si ustedes lo quieren anotar distinto y ponerle F2 a este y F1 a este, es lo mismo. Pero siempre después, cuando pongan acá, ¿sí? Lo pongamos bien. Entonces, esta partecita, cada uno de los límites ya los tenemos, ¿están de acuerdo? ¿Todos llegaron a estos valores? Bárbaro. Entonces, ¿qué nos falta, gente? S cuadrado 1 sobre S cuadrado 2, ¿sí? El cociente entre las dos varianzas, no era otra cosa que la estimación de este. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo calculo eso? A ver. Exacto. Lo que tengo que hacer, ¿sí? Es dos opciones. Llevo la tabla Infostat y lo calculo, tres opciones. Llevo la tabla Infostat y lo calculo con medidas resumen. ¿Sí? Recuerden que tienen que calcular la varianza n-1 porque es una muestra. Lo hago con más bar acá. ¿Sí? Opción 3, y creo que la que menos van a utilizar, ¿sí? Es calcularlo a mano, como cada valor de la variable menos la media elevado al cuadrado, sumatoria, dividido en n-1. ¿Sí? Bueno, a ver, 541 ahí lo están resolviendo. Vamos, a ver, terminen los dos límites, a ver quién me da los dos valores. Le doy un ratito para que trabajen ustedes de nuevo. 0,76 me dice Marco, estimo que eso será el cociente, ¿no? Vamos a ver quién calcula los límites. Les doy un ratito para que todos puedan trabajar en sus máquinas. Dan 0,31 y 1,55. Es lo mismo var.p más, no tener, usar ese más var por las dudas, el p no sé cuál es. No, fíjate que el p es en población. Var solo tiene que ser para que sea una muestra. Es var solo porque fíjate, Franco, pero ¿por qué? Var p te dice calcula la varianza en función de una población. Y nosotros acá tenemos una muestra. Camila dice 0,31 y 1,82. No, a ver. Rocío Carballo, que fue la primera, dan 0,31 y 1,55. Serían también, pusiste el límite superior e inferior, pero serían al revés. Está perfecto. Ojo, María Cruz, fíjate que María Cruz sería el inferior del 0,31, ¿no? Exacto. Está muy bien. Bueno, repasemos. Ahí uno de los chicos me preguntaba cómo saqué el 541. El 541, ¿sí? ¿Qué sería? Acá voy a hacer el cociente, vamos a poner los dos números, y acá vamos a poner el resultado, si les queda. Acá vamos a poner el cociente entre estos dos. Bueno, no me deja, no tiene valor abajo. Este, Marcos, no es otra
cosa que la varianza del grupo 1. ¿Ves? Tomé los 53 valores y le hice más var, que les digo, pueden llevar la tabla del Infostat, calcularlo con medidas resumen, pueden usar la fórmula del Excel o bien pueden calcularlo a mano como se hace cualquier varianza común, que sería la sumatoria de cada uno de los valores. Menos la media, elevado al cuadrado, dividido en menos 1. Eso como ustedes quieran. ¿Cuánto le dio la varianza del grupo 2? Marcos, confírmame si se entendió cómo calculamos el 541. La varianza del grupo 2 les dio 711. Perfecto. 0,76, ¿sí? ¿Qué sería el 0,76? No, Marcos era otro Marcos, no, Mateo, perdón. Mateo se fue. Claro. Sí, yo entendí, profe. Perfecto, Mateo. Exacto, es el cociente de varianzas estimado, ¿no? De las S. ¿No? Sigma es el que estamos estimando, el cociente. Estos son parámetros. Esta es la estimación puntual de este, que es esta. ¿Mm? Entonces, fíjense, para calcular los límites, si queremos calcular el límite inferior, ¿sí? Habíamos dicho que 1 sobre f, 1 menos alfa sobre 2, o sea, el límite inferior íbamos a usar este. ¿Están todos de acuerdo conmigo? Por el cociente, ¿no? Es lo que les dio a la mayoría de ustedes. Y el superior no sería otra cosa que 1 sobre f de alfa sobre 2, que lo teníamos acá, por el cociente de varianzas. Y nos da el 1,55. Gente, si ustedes acá quieren ponerlo al revés para no confundirse y poner que el 1 es este y así y viceversa, es lo mismo. Yo lo puse así, ¿sí? Porque fue el primero que calculamos, ¿sí? El objetivo es que se den cuenta, ¿sí? Que al final este termina siendo el superior y este termina siendo el inferior. Y que luego tienen que hacer el cociente, ¿no? 1 sobre f. Y siempre poner bien acá, o como ustedes informen el intervalo de confianza, siempre poner que este es el inferior y este es el superior. Entonces, les digo la conclusión y repasamos, ¿sí? Si a alguien le quedó alguna duda. Entonces, con un 95% de confianza, ¿sí? Podemos afirmar que ¿quién? Que el cociente de varianzas de la variable semana de suspensión entre operarios y vendedores se encuentra entre 0,31 y 1,55. Con un 95% de confianza podemos afirmar que ¿quién? Que el cociente de varianzas, ¿sí? De la variable semana de suspensión entre operarios y vendedores, y porque lo que hicimos fue comparar este versus este, se encuentra entre 0,31 y 1,55. ¿Se ve? ¿Dudas acá, chicos? ¿Alguien no llegó a estos dos valores? ¿Alguien quiere que repita algo de todo lo que hemos visto de este ejercicio? Excelente.
De vuelta a la conclusión, me dice Franco. Con un 95% de confianza, porque me lo dice el enunciado, podemos afirmar que el cociente de varianza de la variable semanas de suspensión entre operarios y vendedores se encuentra entre 0,31 y 1,55. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Me vuelve a aparecer esto de acá arriba. Chicos, ¿les parece, para que no se nos haga tan largo, que cortemos hasta las 40? ¿Sí? Volvemos y vemos el ejercicio. Ya pasaríamos a lo que es, fíjense, práctico 3, práctico segundo semestre, práctico 3, lo van, ¿sí? Les doy 10 minutitos, así podemos avanzar un poco, porque los de la tarde si no avanzan más que, no avanzan más que nosotros, pero para que queden iguales, lo bajan, ¿sí? Y volvemos a las 40. Tómense un descansito y ya volvemos.
Volvemos, chicos. No sé si están por ahí. Así no se nos hace muy tarde. Chat. Bueno, me avisan cuando estén. Bueno. Chat. Bueno. Chat. Bueno. Bajen entonces lo que es el práctico 3, que está en la página de segundo semestre, práctico 3. Vamos a trabajar ahora, ¿sí?, sobre lo que es prueba de hipótesis, ¿sí? Esto lo vieron el día martes con Mimi. Vamos a empezar, ¿sí?, con lo que es test de hipótesis y vamos a ver lo mismo que vimos para estimación por intervalos, es decir, que vamos a hacer prueba de hipótesis para una población, media, proporción, varianza, y luego vamos a hacer, no sé si les dio varianzas en una población, y luego vamos a hacer prueba de hipótesis, dos poblaciones, media, proporción y varianza, ¿sí? A ver, ¿qué se acuerdan? ¿Qué les dijo? ¿Cómo es el método? ¿Qué saben? ¿Sí? De lo que es prueba de hipótesis. ¿Qué me pueden decir? Verificar o rechazar el valor del parámetro. Sí, o sea, en realidad, la prueba de hipótesis, de nuevo, es siempre sobre el parámetro, ¿sí, chicos? Todos los métodos que vamos a hacer y todo lo que hacemos en estadística, ¿sí? Inferencial, por eso apenas empezamos la materia decimos estadística descriptiva y estadística inferencial, ¿sí? Le vamos a dar cierto valor al parámetro, bien, como dicen, yo voy a querer probar una afirmación sobre un parámetro, ¿ok? Entonces, la prueba de hipótesis es un método que me va a permitir, ¿sí?, verificar cierta información sobre el parámetro, siempre sobre el parámetro, ¿ok? Deben haber visto los tres métodos, método del valor crítico con X media, por ejemplo, método del valor crítico con Z, y el método del valor P. En lo que es el práctico, ¿sí?, vamos a utilizar lo que es el valor P, ¿ok? ¿Por qué? Porque el Infostat y los softwares que resuelven este tipo de métodos de prueba de hipótesis y demás, trabajan, ¿sí?, con el método del valor P. Entonces, si bien ustedes ya conocen los otros dos, y vieron un test lateral derecho, si no me equivoco, lo vamos a resolver directamente en el práctico mediante el valor P, ¿ok? Entonces, vamos a ir con el primer punto, el ejercicio número 1. Dice, la Dirección de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Córdoba ha realizado un relevamiento acerca del grado de satisfacción de los agentes públicos con respecto a su puesto de trabajo. Se utiliza una escala de evaluación que va desde un mínimo 0 hasta un máximo 10, y aquellos que obtengan aquellos puestos que obtengan una puntuación media mayor a 7 serán considerados puestos de agrado para los agentes de la administración pública. Para obtener los datos de la evaluación, la Dirección de Capital Humano entrevistó
a una muestra de 60 agentes. Vamos copiando los datos. Agentes trabajadores de la Secretaría. En la muestra que se tomó, el puesto carga de vengado y liquidación de órdenes de pago, proveedores varios, obtuvo una media muestral de X media igual a 725. Por los datos anteriores se conoce que sigma es 1,025. Con base a estos datos muestrales, ¿es posible considerar como puesto de agrado para los agentes a carga de vengado de liquidación de órdenes de proveedores varios? Utiliza un nivel de confianza del 95%. Entonces, fíjense, ¿sí?, que lo único que hice fue copiar los datos. ¿Okay? Mimi les dio pasos para resolver los test de hipótesis, que si bien no son taxativos, sí es para tenerlos un poquito. Les dijo cómo tenían que ir haciendo, ¿no? Como primer paso, perfecto, ahí me lo dijo Marcos, bárbaro. Fíjense, primero que nada, ustedes después, cuando por ejemplo en un parcial, van a tener muchos ejercicios. Entonces ustedes van a tener que saber identificar qué es lo que les está pidiendo. ¿Okay? Entonces, fíjense que acá nos está pidiendo, ¿sí?, que probemos, ¿sí?, si el puesto puede considerarse como de agrado. ¿Okay? ¿Cuándo se considera un puesto que era agradable? Un puesto era considerado de agrado para los agentes de la administración pública. ¿Qué nos decía el enunciado? Cuando era mayor a 7. La media era mayor a 7, dice. Perfecto, de Ignacio, Gabriel. No sé cuál de los dos nombres te dicen. Entonces, Ignacio, perfecto. Entonces, yo quiero probar algo, ¿sí? Y la forma que tengo de probarlo es mediante un test de hipótesis, ¿ok? Fíjense que yo acá, lo único que hice fue copiar los datos. Nos decía que n era 60, nos daba el valor de X media, que es la estimación puntual de quién, de mu. Nos daba el valor de la desviación estándar, ¿cómo es esta? ¿Qué desviación estándar es esta? Con ese símbolo. Poblacional, perfecto. Y después nos dio un nivel de confianza. Como bien me dijeron ahí, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son las hipótesis. Hipótesis nula e hipótesis alternativa. ¿Sí? ¿Qué era la hipótesis nula y qué era la hipótesis alternativa? La hipótesis nula, ¿sí?, es aquella que muestra la ausencia de cambios, ¿sí? En cambio, la hipótesis alternativa es lo que yo quiero probar. Antes de plantear las hipótesis, ¿sobre qué parámetro? Porque siempre, nunca puedo poner un estimador acá. ¿Sobre qué parámetro, sí, voy a plantear las hipótesis? Sobre la media. Ojo, Ignacio, sobre X media no, sobre la media poblacional. Voy a ir a robarme una media en algún lado. Perdón. Acá. ¿Sobre quién voy a plantear? Sobre la media. Y la media es la poblacional. Nunca, ¿sí?, nunca en un planteo de hipótesis puede ir un estimador. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero probar? Si la media, ¿sí?, de la puntuación es ¿cuánto? Me había dicho Ignacio recién. Mayor a 7. Si lo que quiero probar es que la media del agrado sea mayor a 7, exactamente, Rosario, ¿dónde voy a poner el mayor a 7? Como lo que yo quiero probar en la hipótesis alternativa, lo pongo acá. ¿Y cómo va a ser la hipótesis nula? La hipótesis nula, perfecto, va a ser en el teórico, perdón, lo pueden llegar a ver así, ¿sí? Pero como todo lo que no está en la alternativa está en la nula también tiene el menor.
Si la alternativa es mayor a 7, la nula es igual o menor que 7, ¿ok? En el teórico o en alguna resolución de ejercicio lo pueden ver acá siempre como la igualdad en la nula. Y la alternativa es la que tiene el mayor o el menor o el distinto, ¿ok? Ahora, dijimos que la hipótesis alternativa, ¿sí? Es lo que quiero probar. Entonces, la media poblacional es mayor a 7, es lo que yo quiero probar, por lo cual va la hipótesis alternativa. ¿Cuál era el paso 2? Si es que les dio paso, si no vamos a establecer un orden nosotros. ¿Cuál era el paso 2? Utilización del método del valor P. Perfecto, pero ¿cómo hago? ¿Sí? Para calcular ese valor P necesito algo antes. Exacto. El paso 1 sería planteo de las hipótesis. Paso 2, cálculo del estadístico de prueba. ¿Les suena? ¿Cuál sería el estadístico de prueba en este caso? ¿Y por qué? ¿Cuál sería el estadístico de prueba en este caso y por qué? Z, me dice Mateo. Perfecto. ¿Y por qué voy a utilizar Z? A ver. Z porque conozco la desviación poblacional o bien la varianza poblacional. Si conozco una, conozco la otra. ¿Ok? Perfecto. Antes de avanzar, le pregunto, me dijeron que había 3 métodos, método del X media, método del Z, método del valor T. Excelente. Y también les puedo decir que hay 3 tipos de test. ¿Cuáles son los 3 tipos? ¿Cuáles son los lateral derecho, lateral izquierdo y bilateral? Excelente. ¿Quién es la que me dice en qué test estoy trabajando? ¿Quién es la que me dice, ¿sí?, en qué test estoy trabajando? Mauro dice la hipótesis nula y Rocío dice que estamos en un test lateral derecho. Gente, y ojo, es un test lateral derecho. ¿Quién me dice ante qué test estoy? Es la hipótesis alternativa. Ojo, Marco, la que me dice en qué test estoy es la hipótesis alternativa. Por lo cual, este del ejercicio 1, ¿sí?, es un test lateral derecho. ¿Claro? ¿Cómo calculo el estadístico de prueba? Me dijeron que era Z, que está perfecto. Utilizo Z porque no conozco la desviación poblacional. ¿Cómo calculo Z? ¿Cómo era la fórmula de Z? Infostat, me dicen. Eso era para calcular, ¿sí? Eso era para calcular en estimación por intervalo el T de alfa sobre 2. Acá tenemos que calcular el estadístico de prueba, como bien me dicen así, ahí, perdón, X media. X media menos, se los voy a copiar para que nos quede bien, X media menos 1, dividido, ¿dividido quién? Exactamente, como dice Rocío, y ojo, no es sobre la desviación, ¿eh? No es sobre la desviación, es sobre quién. ¿Sobre la desviación de quién? De X media, gente. Y acá como en el intervalo yo les decía que el error estándar
siempre era de la partecita, acá siempre estos dos tienen que coincidir. Siempre estos dos tienen que coincidir. Entonces, ¿cómo calculo el z, x media, menos la mu? ¿Qué mu? Si yo nunca le conozco. En este caso, ¿por qué le ponemos mu? X media le tenemos. Mu, ¿qué mu voy a usar acá? Bajo hipótesis nula cierta. Entonces acá le vamos a poner mu cero. Mu sub cero. ¿Sobre quién? Sobre el error estándar. ¿Sí? Sobre el error estándar y nunca sobre la desviación. Es decir, que estos dos tienen que coincidir. Esto sería lo mismo que decir x media menos mu sobre la desviación dividido raíz de n. ¿Están todos de acuerdo conmigo? Estoy repasando un poco la forma. Excelente. Excelente. A ver si puedo, no me sale el chat. Bueno. Entonces, ¿cuánto vale ser? ¿Cómo le calculamos? Numerador sería 725 menos 7. ¿Están de acuerdo conmigo? Rocío, ahí ya me parece que nos dio el valor estadístico. 0,25. Y el error estándar, y mucho ojo que acá nos dio la desviación. Si nos da la varianza, ojo, es desviación sobre raíz de n. Hago el cociente y obtengo lo que es el estadístico de prueba. Perfecto. Hasta acá estamos todos. Entonces, calculo el estadístico de prueba, 1,88, paso 3, cálculo del valor P. ¿Qué es el valor P en sí? Profe, ¿podés repetir el cálculo? Por supuesto. X media menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Numerador, X media, 725, me lo dio el enunciado, menos la mu, nos da el 0,25. Error estándar no es otra cosa que sigma sobre raíz de n, 1,025 sobre raíz de 60, y eso hacemos 0,25 dividido 0,13. No puede ser, si es 7,25 menos 7, te da sí o sí 0,25. Ojo, no sé cuánto estás poniendo en el valor de X media, Verena. Estás poniendo 7,27, ¿ok? Entonces, paso 2, calculo el valor estadístico de prueba. Paso 3, calculo el valor P, que como bien me dijeron, el valor P no es otra cosa que una probabilidad. ¿Una probabilidad de quién? Del estadístico de prueba. Ahí vamos con eso. El paso 4 sería conclusión. ¿Cómo calculo el valor P? El valor P, si es la probabilidad del estadístico de prueba, digo, bueno, si este es mi estadístico de prueba, vamos al Infostat, que es el que me permite calcular las probabilidades. ¿Con qué distribución voy a trabajar? Si estoy trabajando con Z, es normal. Media 0, varianza 1, ¿por qué? Porque acá voy a poner un valor de Z, es decir, que pongo el valor de mi estadístico. Ojo que yo estoy pegando con todos los decimales para que, vamos a pegar con todos los decimales para que nos quede ok. ¿Sí? Y ahí calculo dos probabilidades. ¿Sí? Puse el valor, si me dijeron que el valor P era una probabilidad, ¿de quién? Del estadístico de prueba, perfecto. Voy con el estadístico de prueba del Infostat. Y ahora les digo, tengo dos probabilidades. La probabilidad de que sea menor que ese valor es 0,97. Y la probabilidad de que sea mayor
es 0,29. ¿Cuál es el valor P? La de que sea mayor. Perfecto. ¿Y por qué es la que sea mayor? ¿Por qué es la probabilidad de que sea mayor? Porque estamos en un test lateral derecho. Porque estamos en un test lateral derecho. Fíjense una cosa. Si yo me voy a aplicaciones didácticas, ¿se acuerdan que yo les dije, sí, que yo les dije que ¿cuánto es? Quiero mostrarles evento, no, mayor 0,05, está bien. ¿Se acuerdan que yo les dije que un intervalo de confianza no lo podíamos graficar? Porque, ¿sí? No teníamos lo que era, ¿sí? El valor del parámetro. En cambio, los test de hipótesis sí los vamos a poder graficar, porque yo al parámetro le estoy asignando un valor, ¿sí? Lo que estamos haciendo, ¿sí? Nosotros en este test de hipótesis, es decir, yo tengo una curva normal, ¿sí? Donde estoy trabajando con un test lateral derecho. Con un test lateral derecho donde mi zona de rechazo, ojo con esto, mi zona de rechazo es esta partecita, ¿lo ven? ¿Por qué? Porque el alfa es 0,05. Entonces, si yo caigo de este lado, rechazo hipótesis nula. Si yo caigo de este lado, no rechazo hipótesis nula. ¿Están de acuerdo conmigo? El alfa era quien me determinaba la zona de rechazo y la zona de aceptación. ¿Se ve? ¿Me siguen? Fíjense, si yo acá le pongo, ¿cuánto era nuestra media? 7,25, ¿no? Y nuestra varianza, ¿sí? Ojo con esto, si lo van a hacer, nuestra varianza, yo necesito la varianza de X media. Esto se lo estoy haciendo netamente para poder graficárselos. No es otra cosa que el error estándar, ojo, elevado al cuadrado, no es este elevado al cuadrado, porque yo necesito la varianza de X media. 0,017. Media varianza 7,25. Varianza. Bueno, no sé por qué no me lo dibuja. Vamos a ir con medio cero y varianza 1. Fíjense. Entonces, tenemos zona de rechazo y zona de aceptación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería? ¿Sí? En paso 4, tomar la decisión. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Comparo valor P versus alfa. ¿Sí? ¿Cuánto vale el valor P? 0,029. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto vale el alfa? 0,05, perfecto. 0,05. Entonces, si el valor P, ¿sí?, es menor que alfa, ¿cuál es la conclusión a la que voy a llegar? Rechazo hipótesis nula. ¿Por qué rechazo hipótesis nula, gente?
si yo estoy en el gráfico, y digo media 0, varianza 1, esto es normal estándar, y digo que la probabilidad es 0,05, lo que está pintado, es decir, que acá yo tengo la barrera que me dice para acá rechacemos y para acá no rechacemos. Si a mí el valor P, que es una probabilidad, es decir, un área bajo la curva, me da más chiquito que este 0,05, me da más chiquito, o sea, de este lado, caigo en zona de rechazo. Por eso, cuando el valor P es menor que el alfa, rechazo hipótesis nula, porque es área bajo la curva, gente. Entonces, si esto vale 0,05 y esto me dice zona de aceptación y zona de rechazo, ¿sí? Entonces, si el valor P es menor que el alfa, caigo en zona de rechazo. ¿Se ve? ¿Qué cosa, Franco? Paso 4. Paso 4, comparo valor P versus alfa. Valor P, probabilidad del estadístico de prueba, 0,029, alfa 0,05, ¿sí? Como el valor P es menor que alfa, rechazo hipótesis nula. ¿Por qué rechazo hipótesis nula, gente? Porque si yo tengo este gráfico, ¿sí? Donde estoy marcando que mi media es 0, mi varianza es 1, es decir, estoy trabajando con una normal estándar, y marco que esta colita, lo que está pintado, es lo que me determina la zona de rechazo y la zona de aceptación, fíjense. Vamos a hacer así. Vamos a tener acá. De este lado, zona de aceptación, y de este lado lo que está pintado, zona de rechazo. Entonces, si esto que está acá, ¿por qué vale 0,05? Porque es el valor del alfa. Si esto es la zona de rechazo, y mi valor P me da 0,029, es decir, que me da más chiquito, o sea, el área bajo la curva es más chiquita, caigo en la zona de rechazo. Por eso, cuando el valor P es menor que alfa, ¿sí? Cuando el valor P es menor que alfa, significa que cayó en la zona de rechazo, es decir, por acá. Entonces, con un valor P menor que alfa, rechazo la hipótesis nula, es decir, ¿sí? Que la media, ¿sí? De la puntuación es mayor a 7, es decir, ¿puede considerarlos como puestos de agrado? ¿Qué opinan ustedes? Ahí vamos, gente. Conclusión, gente. Conclusión. Si yo rechacé la hipótesis nula, ¿cómo digo que es la media? Mayor a 7, por lo cual es un puesto de agrado. Sí puedo decir es un puesto de agrado. A ver, gente. La hipótesis alternativa me dice en qué test estoy. Un test lateral derecho, es decir, que estoy de este lado de la curva. No me importa nada de aquel lado. Acá tengo la barrera del lado derecho. Es decir, que el alfa, que es quien me marca la barrera, es decir, cuál es esa zona de rechazo y cuál es esa zona de aceptación. Si esta colita es 0,05, esta es mi zona de rechazo, que no es otra cosa que el alfa, esta partecita. ¿Hasta acá estamos? Esta partecita es mi zona de rechazo. Si yo caigo de este lado, ¿con quién? Con mi estadístico de prueba, caigo de este lado, acepto. Si yo caigo de allá, rechazo. Ustedes vieron los otros métodos que uno me permitía calcular cuánto asumía este valor y decir, cayó acá. El método del valor P es un método de comparar probabilidades. Entonces, si esto es 0,05, esta área bajo la curva 0,05, que es la que me determina, che, para acá acepto y para acá rechazo, ¿sí? Si yo caigo de este lado rechazo, si yo caigo de este lado acepto. Bueno, si esto vale 0,05 y mi valor P, que es la probabilidad con la cual voy a comparar el alfa para determinar si rechazo o no la hipótesis nula, me dio 0,029. Al ser más chiquito, yo rechazo hipótesis nula. ¿Por qué?
Porque como es un área bajo la curva, si esto vale 0,05, lo que vale 0,029 está más acá. No sé cuánto, pero sí o sí más acá. O sea, el área bajo la curva estaría, ese valor ha caído por acá. ¿Por qué? Porque su área bajo la curva para la derecha vale 0,029. ¿Se ve? A ver si puedo anotar. El 0,029, ¿qué era? Una probabilidad mayor. ¿De quién? De un estadístico. Esta partecita vale, hagamos de cuenta, 0,029, que es mi valor P. Entonces, perdón, no puedo escribir con esto. Si esto vale 0,05, el valor que vale 0,029 está más acá, porque es más chiquito que la parte sombreada. Entonces, rechazo, está en zona de rechazo. ¿Se ve? Kenneth, ¿y el resto? ¿Cuál era el otro método? Bueno, si yo sé que mi estadístico de prueba era un 88, yo podía calcular cuál era la barrera en valores de Z. Y ahí verlo más fácil. Pero el mejor, no sé si el mejor, pero el método más utilizado es el valor P. ¿Por qué? Porque me permite comparar probabilidades y los hacen, ¿sí?, todos los software de estadística. Entonces, valor P versus alfa me determina si rechazo o no la hipótesis nula. ¿Qué hice con ese valor P? Calculé del 1,88, que no sé dónde está específicamente, por acá, estará por acá, la probabilidad a su derecha, porque estoy en un test lateral derecho, entonces, si este es mi estadístico, para allá tengo 0,029. Digo, bueno, ¿cuánto es mi alfa, que es quien me da la barrera? 0,05. Ah, está más para acá. O sea, el alfa es mayor que el 0,029. Entonces quiere decir que el valor del estadístico está a la derecha. Cae en una zona de rechazo. Esta era la zona de aceptación. No puedo escribir con esto. Y esta era la zona de rechazo. ¿Se entendió, Kenneth, que me preguntó? ¿Se entiende, gente? ¿Qué me permite el alfa? Marcar esa barrera. Bueno, para acá acepto y para acá rechazo. Listo. Con el alfa marco la barrera. Y ahora digo, ¿dónde caigo? ¿Dónde caigo quién? Y mi muestra, con mis valores, ¿qué calculo? Un estadístico de prueba. Que el estadístico de prueba que me dice, si mi estadístico cae acá, sí, estoy en zona de aceptación. Si mi estadístico cae acá, cae en zona de rechazo. ¿Cómo calculo ese estadístico? Lo hicimos. Y ahora digo, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor ese valor? ¿Por qué mayor? Porque este es lateral derecho. Me dio 0,029. Como estoy comparando probabilidades, el área de la curva es más chiquita que 0,05. Entonces caigo en zona de rechazo. Si el valor P me hubiese dado 0,80, no cabe duda que no rechazaría. ¿Por qué? Porque se haría toda esta parte. Si me hubiese dado 0,80 el área bajo la curva. ¿Se ve lo que estoy explicando para que entiendan la diferencia? Si el área bajo la curva, es decir, el valor P, me hubiese dado 0,80, ¿sí?, no rechazo hipótesis nula, porque el valor P sería mayor que el alfa. ¿Sí? Entonces, si el valor P al ser el valor P menor que alfa, rechazo hipótesis nula. ¿Okay? Jeremías, ¿puede volver a mostrar cómo se grafica en Infostat? Estadísticas, esto ya lo hemos mostrado igual. No me deja. Estadísticas, perdón, aplicaciones didácticas, gráfico de funciones de densidad continua, y acá pueden graficar lo que quieran. ¿Okay? Ahí tira una normal con media varianza. ¿Sí? Yo grafiqué ese 0,05. Gente, necesito que estudien un poco más. ¿Sí? Necesito que para la clase que viene ya vengan con los ejercicios leídos. 2, 3, 2 y 3. Necesito que los lean, porque si no,
no vamos a poder avanzar, ¿ok? Dudas sobre cómo resolver el intervalo de la prueba de hipótesis, ¿sí? Este sería el caso de varianza conocida, utilizo Z, ¿ok? Marina, ¿puedo repetir el cálculo del valor P? Por supuesto. ¿Llegaste al 98, que es el estadístico de prueba? ¿Llegaste, Martín, al estadístico de prueba? ¿Cómo calculo el valor P? Me voy a Infostat. Perdón, lo que pasa es que no me muestra, sino... Probabilidades y cuantiles, ¿sí? Anotar, vamos a borrar todos los dibujos. Vamos a norma, media 0, varianza 1. Pongo el valor de mi estadístico de prueba, lo comparo, lo pego, perdón, ¿sí? Y el mayor, ¿por qué tomo el mayor? Porque estoy en un test lateral derecho, ¿ok? Es 0,029 y ese es mi valor P. Ese valor P es el que comparo con alfa, que como es menor, caigo en zona de rechazo. Necesito gente que sí o sí para la clase que viene lean ejercicio 2 y ejercicio 3. Los vamos a resolver en clase, pero tenemos que ir un poco más rápido, ¿sí? Necesito que estudien un poco más. Hagan de tarea lo que les pedí de la diferencia de estimador y estadístico. Y para la clase que viene, por favor, lean ejercicio 2 y ejercicio 3 mínimo. El que lo pueda resolver, perfecto, lo controla con nosotros. Vamos a ir un poco más rápido, ¿ok? ¿Dudas hasta acá, gente, sobre estimación por intervalo o prueba de hipótesis? Entonces, chicos, quedamos en que lean el 2 y el 3. ¿Sí? Los libero porque ahora tienen clases. Estudien y lean ejercicio 2 y ejercicio 3. El que lo pueda resolver, buenísimo. ¿Ok? Y si alguno lo resuelve y me lo quiere mandar, se lo veo, no hay problema. Nos vemos la clase que viene, gente. Buen fin de semana.